Patria, se abre la sesión. Ay, por favor. Muchas gracias. Estoy enseñado. 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 El acta de la sesión 57 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 58 ya está a disposición de las señoritas y señores diputadas y diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, donde entrega respuestas sobre el proyecto argentino de acueducto en Lago General Carrera, Buenos Aires. Oficio de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, donde responde consulta respecto a los procedimientos de fiscalización que ha sido sujeta la empresa portuaria de Corral, informando que ha derivado a la Superintendencia de Medio Ambiente la solicitud para que informe directamente a la Comisión al tenor de lo solicitado. Oficio de la Dirección General del Territorio Marítimo, que responde a la presencia de chips proveniente de la empresa portuaria Corral, señalando que la presencia de astillas de madera en el medio acuático corresponden a biomasa forestal y que, según lo indicado por la empresa, dicha carga copiada no presentaría ningún tipo de tratamiento químico ni preservante. De igual modo, la Autoridad Marítima, en uso de sus competencias sectoriales, ha exigido a la empresa portuaria Corral algunas medidas correctivas que están detalladas en este informe. Oficio del Superintendente del Medio Ambiente respecto de las fiscalizaciones realizadas y o por realizar a la empresa FEPASA por el derrame de concentrado de cobre en las cercanías del Río Blanco en el Valle Aconcagua. Se indica el análisis efectuado y el plan de contingencia que aplicó FEPASA. Actualmente la Superintendencia se encuentra elaborando el informe de fiscalización. En el caso de manifestar no conformidades, será debidamente analizado para determinar lo que en derecho corresponda. Oficio de Sena Geomin sobre el descarrilamiento del tren de la empresa FEPASA, el cual transportaba concentrado de cobre desde Saladillo a Puerto de Ventanas, indicando que a pesar de que la investigación de este accidente no es parte de ese servicio, cumplen con entregar la información que cuentan respecto a ese evento. Oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual adjunta informe de los gastos incurridos con cargo a transferencias corrientes a otras entidades públicas al tercer trimestre del año 2015. Oficio de CONAF, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos para el Sector Público, por el cual remite información sobre concursos, licitaciones ecoturísticas que realizan en el marco de sus atribuciones, o proyectos con recursos privados que se contemple ejecutar en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Oficio del Subsecretario de Pesca y Acuicultura sobre la implementación del dispositivo de posicionamiento automático en el mar en embarcaciones artesanales. Adjunto remite tabla con estado de implementación por región actualizado el 7 de octubre de 2015 y oficio del Servicio Nacional de Pesca. Oficio del Subsecretario del Medio Ambiente, conforme a lo solicitado en la Ley de Presupuesto 2015, informando el grado de avance y cumplimiento de las glosas 5 y 6. Comunicación del Sindicato de Trabajadores Transitorios de la Quinta Región, donde envían un balance de los incendios forestales, temporada 2014-2015, falencias de CONAF ante los incendios forestales y la situación laboral de los brigadistas forestales a la Comisión de Medio Ambiente. Comunicación del periodista del Comité Bulnesin Termoeléctricas, Rodrigo Dresner, donde vuelve a insistir con la solicitud de audiencia sobre el proyecto Octopus de Bio Genera. Comunicación del señor Francisco Arnado, donde reitera su solicitud de audiencia para exponer sobre un grave problema medioambiental que aqueja a la comuna de Tiltil con la instalación de un relleno de desechos químicos altamente peligrosos por la empresa Ciclo Chile S.A. Comunicación de la Corporación Chilena de la Madera, donde solicitan audiencia para realizar una presentación sobre la visión del sector privado con respecto a los desafíos futuros del sector forestal. Solicitud de ingreso en calidad de oyente de la señorita Daniela Ramos, procuradora de la empresa Medio Ambiente y Energía. Solicitud de la diputada Chicardini solicitando audiencia para el Movimiento Social 25 de marzo, en el cual se aglutinan agrupaciones ecológicas de Chañaral a fin de exponer sobre la contaminación de la bahía. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, estimada secretaria. Se ofrece la palabra sobre los documentos de la cuenta, señorita Daniela Chicardini. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que agradezco que se haya dado a conocer en la cuenta esta solicitud por esta organización llamada 25 de marzo a propósito de los aluviones que azotaron muy fuertemente la región de Atacama.
La comuna de Chañaral específicamente tiene un precedente que fue un hecho que recorrió a nivel mundial el tema y el impacto de una contaminación muy grande a propósito de que se virtieron relaves durante 52 años por parte de la División El Salvador, Codelco. Y eso se tradujo en que aproximadamente 380.000 toneladas estaban en el fondo marino. Y obviamente que eso generaba problemas en la salud, con un montón de consecuencias en términos de enfermedades. Y también quiero sumar este precedente que también dejó los aluviones. La geografía de la bahía Chañaral cambió rotundamente, por lo tanto no se puede descartar la posibilidad de que también pueda haber arrastrado materiales pesados. Hace 2 semanas atrás hubo un incidente por parte de Codelco, donde por un problema de unos filtrados también se volvieron a vertir diluidos de concentrado de cobre por nuevamente el río Salado, lo que produjo una contaminación durante 2 horas en la caleta Palitos y que muy cercanamente a 12 kilómetros había un área de manejo. Hoy día se están haciendo los estudios pertinentes por parte de la División El Salvador Codelco. Esos estudios van a estar a fines de noviembre, a principios de diciembre, pero también a propósito de los aluviones, se destruyó lo que era el emisario de Agua Chañar, la empresa concesionaria de los servicios sanitarios. Por lo tanto, de los 40 kilómetros que tenía este emisario de los desechos de alcantarillado, hoy día está a 12 kilómetros. Entonces, en resumen, tenemos muchos frentes que obviamente impactan con la salud de las personas en términos medioambientales y la contaminación que produce. Por lo tanto, esta organización creada el 25 de marzo a propósito de los aluviones quiere dar a conocer a esta comisión los problemas, los distintos sucesos que ha tenido la comuna de Chañaral y para ver qué medidas, qué acciones se pueden tomar, también las opiniones de las autoridades, de los parlamentarios y obviamente que ojalá se pudiese hacer una cercanía con el Ejecutivo para poder hacer un plan de descontaminación para la vía Chañaral. Así que yo les pediría a los parlamentarios si es posible que se pueda recibir a esta organización llamada 25 de marzo. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada colega Daniela Chicardini. Estimado colega, tiene la palabra el honorable Daniel Melo. Gracias, presidente. Sí, yo, bueno, apoyar lo que nos viene a pedir la diputada Daniela Chicardini y pedirle, presidente, que en ese mismo contexto nosotros tomamos un acuerdo hace sesiones atrás de poder contar con el listado, ¿cierto?, de todas las peticiones de audiencias públicas y en ese mismo contexto poder incluir lo tiene ahí en la mano. Muy bien. Para que podamos tomar una decisión como comisión definitiva para ver en qué plazos vamos a poder recibir acá a la comunidad. Gracias, presidente. Bien, pues hay una solicitud sobre la mesa a la cual vamos a acceder, imagino. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues así se acuerda. Ahora, sí, pero usted sabe que a mí me gusta consensuarlo todo. Muchas gracias, tío. Muy amable, muy bien. Entonces, quedamos mandatados acá en la presidencia para ordenar entonces estas solicitudes, en el orden y las fechas adecuadas según lo que hemos hablado previamente. Presidente, muy bien. acordado en la sesión pasada recibir a... Sí, pero eso lo postergamos. Sí, porque pero hoy... eso lo postergamos para la próxima sesión, aprovechando que estamos hablando de audiencia. Ok. Bueno, les quiero decir, estimadas colegas diputadas y diputados, muy buenas señoritas, que muy buenas tardes. Habitualmente hay países que se habla contigo. Muy buenas señorita, muy buenos. Muy caballero nuestro presidente. Salió así, ¿qué quiere que le diga? Oiga, no lo distraigan, presidente. Es una estrategia nueva que tenemos. Les recuerdo a ustedes que esta tarde vamos a suspender la sesión a las 4:30 porque tenemos sesión especial. Bueno, ofrezco la palabra sobre otras materias entonces. No hay nada, muy bien. Orden del día. A ver si por fin la gestación tiene lugar y el parto
lo observamos todos y luego criamos a la criatura. En conformidad a lo acordado en la sesión anterior, se hace entrega a las señoras y señores diputados del listado de audiencias pendientes, ya ustedes lo tienen todo. Corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados, de las diputadas, señoras Girardi, Molina y Vallejo, y de los señores Jackson, Lemus, Melo, Mirosevic, Soto y Vallespín, que establece la protección y preservación de glaciares. En primer lugar, agradezco la presencia en nombre de esta comisión del señor Ministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Bienes Nacionales, aquí presente también. No, es que hace falta que usted sea el de Bienes Nacionales, ministro. Lo digo públicamente, yo como tengo años, ya puedo permitirme ciertas licencias. Es bueno que sea un biministro, porque está cansado el ministro de Bienes Nacionales. Lo noto cansado. Menos mal que no está Aguiló acá. Sí, pues. Sí, pues. Esta comisión es de eso, ¿eh? Tiene años ya en el circo ya. Sí, ¿ves? Coincidimos todos. Bueno, don Jorge Cash, ya todos lo conocemos, está acá a diario también con nosotros, y nuestro director nacional de agua, el señor Esteves, también acompañándonos, y don Jaime Naranjo, que es infaltable también como asesor de Agricultura en esta comisión. En la sesión anterior se inició la discusión del artículo 5º, habiéndose procedido a la votación de varias indicaciones. Corresponde continuar con la discusión y la votación del famoso artículo 5º de la indicación sustitutiva de la página 13 del comparado. Yo no sé, estimadas colegas y estimados colegas, si habría acuerdo para que el Ejecutivo nos entregara de inmediato su propuesta. ¿Les parece? ¿No? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Le entregamos la palabra al señor ministro para ver si por fin, como dice en el campo, salta la liebre. Iba a decir otra cosa, don Mauro. Ya, mejor no. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a los señores y señoras diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Efectivamente, en la última sesión se votaron 5 indicaciones, ninguna logró tener los votos necesarios para su aprobación, y en virtud de esa discusión, de esa votación y conversaciones posteriores con diputados de esta comisión, nosotros como Ejecutivo nos permitimos consolidar un nuevo artículo 5º, similar al que tiene la indicación sustitutiva del Ejecutivo, pero con un artículo transitorio explícito que complementa este procedimiento indicado en el artículo 5º. Yo me permito entregárselo a la secretaria por si requieren sacar una copia, pero obviamente nos interesa mucho como Ejecutivo en esta sesión que pueda ser suscrito por los parlamentarios que están de acuerdo con esta indicación y nosotros poderla tramitar conforme a aquello. Si me permite, señor presidente, pasaría yo a leer. Adelante, señor ministro, estamos ansiosos por conocer la propuesta definitiva. Espero que sea más corto que lo del registro civil. Sí. La propuesta que le he entregado a la Secretaría tiene que ver con el artículo 5º y con un nuevo artículo 3º transitorio, que complementa a esta propuesta. Y dice el artículo 5º, Reserva Estratégica Glaciar, la Dirección General de Aguas publicará en su sitio web en agosto de cada año una resolución exenta con un listado de glaciares que dicho servicio estima son susceptibles de ser declarados Reserva Estratégica Glaciar ese año. A dicha publicación no le será aplicable lo dispuesto en el título 1 primero del libro 2 del Código de Aguas. Segundo inciso, dentro de los 60 días contados desde la referida publicación, cualquier persona podrá oponerse a la inclusión de uno o más glaciares, fundando dicha solicitud sea en que su eventual declaración podría afectar derechos individuales o colectivos o en la falta de antecedentes técnicos que justifiquen la inclusión de dicho listado. La relevancia hídrica del glaciar o conjunto de glaciares a la que se refiere el literal L del artículo 2 ya votado
se determinará atendiendo su aporte hídrico potencial, priorizándose aquellos glaciares con mayor volumen de hielo o los de mayor aporte hídrico en territorios con probada escasez hídrica en el tiempo. El procedimiento concluirá con la publicación de un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, que deberá ser suscrito también por el Ministerio del Medio Ambiente, que requerirá el pronunciamiento favorable previo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Tanto el decreto supremo como el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberán fundarse en un informe técnico elaborado por la Dirección General de Agua y que contendrá los antecedentes de los glaciares susceptibles de ser declarados reserva, las oposiciones presentadas y las respuestas a estas. Para desafectar un glaciar o conjunto de glaciares de la condición de reserva estratégica glaciar, se requerirá la dictación de un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, que deberá ser suscrito también por el Ministerio del Medio Ambiente, previo pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas, suscrito también por el Ministro del Medio Ambiente, establecerá los contenidos técnicos, procedimientos y metodologías para efectuar la declaración de reserva estratégica glaciar. Dicho reglamento deberá tener una vigencia al 6º mes de entrada en vigencia de la ley. Y artículo 3º transitorio. Se presumirá que toda superficie glaciar existente fuera de la definición del inciso primero del artículo 6º será reserva estratégica glaciar mientras no haya sido declarado al menos un 33% de dicha superficie, en conformidad a lo señalado en el inciso primero del artículo 5º. Esa es textual lo que nosotros como Ejecutivo, en conjunto obviamente con la Dirección General de Agua, queremos poner en su conocimiento. Nos gustaría obviamente que pueda ser suscrita y dar el trámite correspondiente por parte del Ejecutivo, ¿ah? Y también obviamente poder resolver las consultas que le merezca este texto. Gracias, señor ministro. Esta indicación va a ser una reposición al artículo 5º y complementariamente el artículo 3º transitorio que he procedido a leer. Yo esperaría, si no le importa, estimados colegas, que lleguen las copias de la indicación para que procediéramos a leerla cada uno en silencio, cavistivo y pensis bajo, analizando cada palabra, cada línea, para luego en conjunto con el Ejecutivo pues establecer las diferencias, si es que existieran, en las opiniones de las señoras y señores parlamentarios. En todo caso, lo que yo ya la he leído aquí antes que se sacaran las copias. Yo adelanto ya que puede que haya consenso, si no entre todos, pues bueno, la mayoría, para suscribirla, porque la intención del Ejecutivo es que los parlamentarios que estemos de acuerdo o que estén de acuerdo la suscriban con objeto de que el Ejecutivo la patrocine en una posterior sesión, será, ¿no? Así es. Que regrese a nosotros ya con el patrocinio del Ejecutivo para directamente votarlo. Si me permite, presidente, poder explicar un par de elementos que son sustantivos y que tienen algunas diferencias con lo ya presentado. El artículo 5º, como ustedes ven, es el procedimiento para declarar reserva estratégica glaciar con la intervención de la Dirección General de Agua, del Ministerio del Medio Ambiente, del Consejo de Ministros, cuando corresponda. El cambio que tiene esta reposición tiene mucho que ver con el artículo 3º transitorio que nosotros presentamos. Nosotros estamos indicando que existirá una presunción de todos los glaciares como reserva estratégica glaciar mientras no declaremos en los estudios que tiene que hacer la Dirección General de Agua y la consideración al Consejo de Ministros al menos el 33% de los glaciares. Correcto. Eso es una modificación que se incorpora en este artículo transitorio
y que es importante. Y segundo, nosotros estamos también comprometiendo un cambio del plazo para la entrada en vigencia del reglamento. El transitorio segundo de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, aún no en votación, señala que se deberá dictar el reglamento dentro de los 2 años. Nosotros estamos planteando la entrada en vigencia del reglamento al 6º mes de publicada la ley. Don Patricio Vallespín, estimado colega, tiene la palabra. Presidente, bueno, ahora llegó el texto, pero de lo que yo pude escuchar, creo que es bueno hacer precisiones respecto a lo que pudiera ser novedad en la posición del Ejecutivo, porque justamente lo que yo dije la vez pasada, que acá, si éramos incompetentes, no íbamos a quedar sin ningún instrumento, me incorporé, incompetentes, era porque no íbamos a ser capaces de buscar un procedimiento que, si bien no sea a lo mejor el que más le guste a uno o a otro, pudiera, eso sí, crear las condiciones para aquello. Yo creo que el gobierno, después de muchas diferencias, digamos, con la gran mayoría de esta comisión, toma el tema de la presunción, cuestión que es positivo, porque no estaba antes, y eso obviamente aquellos que tememos que esto pudiera quedar solo en el papel, acá de alguna otra manera, al existir, lo más novedoso del artículo transitorio, porque el artículo 5, lo novedoso del cambio del plazo, que efectivamente muchos dijimos 2 meses, 24 meses para un reglamento como este, en un tema que ha estado tan en boga y en discusión, nos parecía completamente exagerado. Por tanto, bajar a 6 meses creo que es un avance importante, porque también ese reglamento va a ser extremadamente relevante para la declaración, por el procedimiento que acá se establece. Por tanto, creo que eso también es una novedad interesante. Pero lo más novedoso, sin duda, porque no se había presentado por escrito, y por tanto ahora yo asumo que esto es posición oficial y no una propuesta así como de que vamos viendo, por tanto una presentación oficial, porque el transitorio, a mi modo de ver, tiene 2 consideraciones que son súper relevantes. Una, la presunción de todo, mientras no exista un 33% de lo que no está incorporado como tal. Por tanto, eso es un incentivo a que las cosas se hagan. Por tanto, que a mi modo de ver, lo novedoso que tiene también ese artículo es que obliga a la destinación de recursos, porque si no, no habría cómo declararlo, y si no cómo declararlo, quedan todos bajo la presunción, que es lo que a mí me parece que es interesante de destacar. Ahora, la consulta tiene que ver con lo siguiente, la representatividad que pudieran tener los distintos territorios respecto a esto, porque creo entender que los 2 criterios que se plantean en el 5, la escasez hídrica es uno, y el otro es la relevancia cuantitativa del tamaño del glaciar, pero también eso tiene que vincularse con el potencial hídrico, creo que denominan, ¿cierto? El potencial hídrico, no solamente lo hoy, sino lo importante que puede ser a futuro. Eso yo entiendo por potencial. Me gustaría que me precisaran esos 2 elementos para tener claridad absoluta de la propuesta. Muy bien, estimado colega. La palabra para el honorable diputado don David Sandoval. Y luego sí, don Daniel Melo. A ver, gracias, presidente. Bueno, la propuesta en realidad lo que hace esencialmente retrotraer, ¿verdad?, el texto de la indicación sustitutiva original, ¿verdad?, del Ejecutivo, en relación al artículo 5. Es una descripción absolutamente literal, ¿verdad?, de lo que se presentó en su oportunidad. ¿Ah? De la segunda, sí, no de la primera. De la segunda, En ese sentido, lo que se agrega es básica y esencialmente este artículo 3º transitorio, y lo segundo, la voluntad expresada hoy día, ¿no es cierto?, respecto, porque no está aquí en este documento, en relación al plazo para la dictación del reglamento. Del segundo transitorio, ok. Y en ese sentido, el artículo 3º transitorio, que para nosotros es súper relevante, particularmente a mí, en lo que dice relación con la definición, precisamente porque este artículo 3º nos enlaza con el artículo 6º en relación a las prohibiciones. Y el artículo 6º establece la prohibición de realizar todo tipo de obra, programa o actividad con fines comerciales que se desarrollen en o en el entorno de un glaciar que se localice dentro
de una reserva de región virgen o de un parque nacional. Yo en lo personal ahí tenía mis aprehensiones porque incluso ingresamos una indicación de que deberían estar todas las áreas adscritas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, entendiendo este concepto de región virgen que efectivamente está contenido, ¿no es cierto?, en la legislación como una definición, pero que vemos que escasamente aplicable la definición en el contexto de la realidad geográfica del país. Reserva de regiones vírgenes, ¿no es cierto?, dice una región administrada por los poderes públicos donde existen condiciones primitivas, naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada a toda explotación comercial. Esa es la definición de regiones vírgenes, que un concepto en realidad que uno lo cuestionaba porque es poco asimilado en el contexto de la discusión pública nacional, ¿ya? Ahora, para que me lo aclare nomás el Ejecutivo en definitiva, respecto a eventual duda, el artículo 6 establece la provisión respecto de tierras vírgenes y un parque nacional. Pero en esa provisión no están las reservas que yo hacía mención en relación a todas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Pero este artículo segundo, este artículo tercero transitorio, al establecer la presunción, ¿ya?, se da por entendido que lugares como, por ejemplo, la Reserva Nacional Laguna San Rafael, mira, no es parque nacional, es una reserva nacional. Y por lo tanto, bajo la definición original, era sujeto de... ¿ya?, ¿ah?, podía haber sido sujeto de algún tipo de explotación, y es una reserva, y ahí está el famoso, pero ahora se presume nomás. Se presume, imagínense, se presume que todo el campo de los norte, particularmente asociado a la Reserva Nacional Laguna San Rafael, se va a presumir, siendo una reserva nacional que además adicionalmente es ni más ni menos que el campo de hielos norte, ¿ya? O sea, no es solamente el ventisquero San Rafael, es el campo de hielos norte en su totalidad. Queda afuera, por ejemplo, la Reserva Nacional Cerro Castillo, ¿ya?, que también tiene ese mismo carácter de reserva nacional y que tiene un importante recurso glacial asociado. Y en ese sentido, me gustaría que se nos acotara un poquito más en relación a la presunción, porque también aquí, claro, establece algunas, me parece bien un tercio, ¿verdad?, de las declaraciones preliminares, pero me gustaría que se me aclarara. No, ni llorando, no, al contrario. Sí. Claro, no, ahí sí que nos transamos, ¿no es cierto?, en la presunción, presidente. Muchas gracias, eso básicamente. Si me lo permite, esta es la discusión del artículo 6. No sé si entramos a la discusión del 6 o no entramos en este momento, pero efectivamente, como usted señala, diputado, y como está contenido en una indicación, efectivamente el SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, sí. Está efectivamente en el sexto, lo que pasa es que la presunción nosotros la queríamos poner en el quinto, ¿verdad? Esa es la ley original y se presumía de, entonces como salió de eso, está en el tercero transitorio, resuelve el problema de fondo, pero por eso la discusión de lo que lo ligaba yo con uno con otro. Ministro. Claro, lo que indica el artículo tercero transitorio que todos se van a presumir. Es el caso de lo que usted señala, incluso los que estén en reserva nacional. No está bien, está general. La palabra para el diputado don Daniel Melo y luego don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Lo primero, saludar al ministro, al director de la DGA y a don Jorge Cach. Bueno, quiero partir valorando no sé si es un esfuerzo, porque en el fondo es el rol que le debe caber al gobierno de tratar de poder hacer converger las distintas visiones que hay acá. Así es. Por tanto, quisiera valorar la propuesta del Ejecutivo y realizar un par de consultas. Primero,
que en el párrafo segundo, si existe la posibilidad de mejorar la propuesta. ¿En qué? De poder incorporar la palabra exclusión después de la palabra inclusión en el segundo inciso, con el fin que tanto la inclusión o exclusión de un glaciar sean reclamables. Hoy día solo es reclamable la inclusión en un listado de glaciares a poder ser declarados, ¿ya? Entonces yo quisiera saber cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo. Si es posible que se pudiera plantear también reclamar el por qué están excluidos ciertos determinados glaciares. Lo segundo, si es posible, y qué opina el Ejecutivo, que se puede incorporar un mecanismo de ponderación de las funciones y o servicios ecosistémicos. Porque si uno mira, si es posible incorporar un mecanismo de ponderación de las funciones y o servicios ecosistémicos. Porque además esto está en el artículo 1, es la consulta que le quiero hacer al Ejecutivo. Yo espero que pudiera responder. Porque el artículo 5 del Ejecutivo, si bien plantea un conjunto de requisitos, habla de la relevancia hídrica del glaciar con conjunto de glaciares, después habla sobre el aporte hídrico potencial, después habla sobre el mayor volumen de hielo o el de mayor aporte hídrico, excluye todo lo que tiene que ver con funciones ecosistémicas, ¿ya? Y quisiera saber si en ese mismo contexto es posible poder incorporar algún indicador, ¿cierto?, que pondere esto. Y tercero, si en ese mismo contexto, preguntar al Ejecutivo por qué al menos un 33% y no es al menos un 50%. ¿Cuál es la razón, el fundamento para esta decisión? ¿Ya? No obstante, quiero valorar la incorporación de la idea de presunción en este artículo transitorio, porque creo que recoge buena parte de la discusión que hemos dado acá en las últimas sesiones y debates de la comisión. Eso, presidente. Gracias, estimado colega don Daniel Melo. Quedan 45 minutos de sesión. Don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al director general de Aguas y todos los asesores. Bueno, valorar en principio lo que se está planteando por parte del Ejecutivo, porque al menos recoge en parte lo que la última sesión, quienes patrocinábamos una indicación, la perdimos, que es el hecho de reconocer la presunción. Si bien no totalmente y es de carácter transitorio, pero por lo menos recoge esa iniciativa y por lo tanto ya es un avance respecto a no tener absolutamente nada, porque hoy día la verdad las cosas que sin el artículo 5, la verdad las cosas que no teníamos el proyecto de ley, lo demás eran pura declaración de intenciones. Y consultarle al Ejecutivo respecto del tercer párrafo o inciso, la relevancia hídrica del glaciar o conjunto glacial a que se refiere el diral L del artículo 2, donde está la definición de reserva estratégica glacial, y que ahí lo define, incluye no solo su tamaño, capacidad, sino que también todo su aporte ecosistémico y todo lo que se ha manifestado acá. Dice, priorizándose aquellos glaciares con mayor volumen de hielo o los de mayor aporte hídrico en territorios con probada escasez hídrica en el tiempo. En mi opinión, existe una relación directa entre el mayor tamaño del volumen de hielo y el aporte hídrico, sobre todo en las zonas de escasez hídrica. Entonces, consultarle por su medio, presidente del Ejecutivo, si fuera factible cambiar la letra O por la letra I, que fuera copulativo ese requisito objeto de mejor resolver en la declaratoria de reserva estratégica. Esa era la consulta, presidente. Gracias. Muchas gracias, estimado colega don Leopoldo Pérez. ¿Quedó clara la pregunta, don Leopoldo? El cambiar la O por la I en este caso, ¿no? Quedó claro. Bueno, la palabra para don Cristiano Urizar, luego Andrea
la diputada Andrea Molina y la diputada Camila Vallejo, en ese orden. Gracias, presidente. Suelo hacer un pequeño alcance cuando habla de la relevancia hídrica del glaciar o conjunto de glaciares y habla la indicación de que se determinará atendiendo su aporte hídrico potencial. Es exactamente lo que habíamos venido conversando hace mucho tiempo, que los glaciares tenían más importancia, quizás no por las hectáreas que tuvieran o por lo grande que fueran, sino dónde estaban ubicados y cuál era, en definitiva, el aporte hídrico, particularmente la región que me toca representar y también a la diputada Molina. Ese es un tema fundamental, que puedan ser incluidos los glaciares que van a ser, en definitiva, un aporte importante a los temas de escasez hídrica que vive en este caso la región de Valparaíso. Así que yo saludo y felicito al Ejecutivo haber hecho énfasis en este tema. Y finalmente, presidente, con respecto al artículo 3 transitorio, que se presuma que toda superficie glaciar existente fuera de la definición del inciso primero será reserva estratégica glacial, también había sido un punto que había sido de disyuntiva acá en esta comisión y que el Ejecutivo un poco se resistía a incluirlo. Por lo tanto, yo veo en esta indicación, presidente, una clara intención de ojalá contar con la mayor aprobación posible de esta comisión y como bien lo ha dicho un colega anterior, creo que hay que avanzar con esto de una vez por todas. Están, por lo menos, yo diría, si no todas, siempre se puede seguir arreglando, siempre. Pero yo veo que está gran parte de lo que se ha discutido por mucho tiempo en esta comisión y espero, presidente, que pueda ser puesta en votación. Muchas gracias, estimado colega don Cristiano Urizar. Honorable diputada Andrea Molina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo valorar, ¿no es cierto?, el trabajo que está haciendo el Ejecutivo en esta nueva propuesta después de la última sesión. Me parece interesante lo que ha propuesto también el diputado Melo con respecto a la exclusión. En el caso de la I no estaría muy de acuerdo porque hay masas de hielo, el O hace la diferencia. Y con respecto a los ecosistemas también me parece una pregunta tremendamente importante, me gustaría también sumarme a ella. Y por último, en lo que se refiere a el 33%, que en algún minuto ustedes habían planteado, ¿no es cierto?, un 10 en 3 años, hablan hoy día de un 33, creo que por eso es que se plantea esta cifra. Ustedes ya habían hecho habían estimatizado más o menos, ¿no es cierto?, de un 10, ahí eso daba 30, ustedes están agregando un 3% más. Hoy día queda sin tiempo, obviamente que es, por lo que planteaba también el diputado Vallespín, decía, claro, ¿a quién más le va a interesar hacerlo más rápido que al Ejecutivo si sigue generándose la presunción en la medida que no lo hagan? Me interesa saber de dicha superficie, dice, declara al menos un 33% de dicha superficie. ¿Qué superficie? ¿De qué superficie estamos hablando? Estamos hablando de territorios que hoy día no son parte de la reserva estratégica, como la quinta región. De ese porcentaje, ese 33 va a ser un 1, un 2, un 5. ¿Cómo van a abordar ustedes hoy día la problemática que se tiene y que es real y concreta sobre aquellas regiones que hoy día no tienen glaciares dentro de lo que es la reserva estratégica y que cumplan con los criterios que ya se han expuesto anteriormente, ¿no es cierto?, más lo que se está planteando de que tengan mayor volumen de hielo, ¿no es cierto?, potencial aporte hídrico potencial, mayor aporte, bueno, etcétera, cada una de las cosas que ya se han planteado anteriormente y que fueron parte de la definición. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, estimada colega Andrea Molina. Tiene la palabra la honorable diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. No voy a redundar en la valoración que se hace del esfuerzo del Ministerio y, bueno, de la Dirección General de Aguas por incorporar el criterio de presunción en el artículo 3º transitorio, ya que, bueno, el resto, lo anterior está más o menos claro en la última presentación del Ejecutivo, en la última indicación ingresada. Ahora, yo tengo algunas consultas. Lo primero,
es por qué se habla del 33%, más allá de lo arbitrario no que pueda ser la cifra exacta, pero de la superficie glaciar y no de la cantidad de glaciares. ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay una diferencia clara, porque puede ser un glaciar que abarque el 33% de la superficie y ser solo un glaciar declarado reserva estratégica, a diferencia de un conjunto de glaciares que en su totalidad sumen por número el 33% de la totalidad. ¿Por qué esa distinción? Y lo segundo, ¿por qué se pone como un incentivo al Ejecutivo el que cumpliendo el 33% de la superficie declarada como reserva estratégica se cae la presunción? Porque entiendo la argumentación que hace la diputada Molina, el diputado Vallespín, pero no debiese ser el incentivo del Ejecutivo el que rápidamente dejen de estar los glaciares en la categoría de presunción, menos del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, al revés, el mayor incentivo debería ser que ojalá se presuma que todo, mientras tanto, sean glaciares para que no caiga en una situación de entre comillas, desprotección. Yo entiendo que el argumento del Ejecutivo es que no es que están desprotegidos, sino que es otro mecanismo para poder intervenirlo o no. Entonces, ¿por qué se cae la presunción? ¿Por qué no mantener la presunción hasta que no se declare lo contrario? Y se va a declarar lo contrario en la medida que la DGA pueda, al 100% de este porcentaje que queda, que no está en parques nacionales, poder evaluarlo si es que realmente es reserva estratégica o no. Bajo la argumentación de usted, porque yo, desde nuestro punto de vista, lo que hemos obtenido es que todos son reserva estratégica. ¿Se entiende esa diferencia? Y que obviamente la mantenemos, pero esa es mi duda, ¿por qué el incentivo, o sea, por qué al Ejecutivo le convendría sacar lo más rápido posible el 33% para que el resto de los glaciares dejen de estar en la categoría de presunción? Si ese no debiese ser el incentivo, entiendo que ese puede ser el incentivo de la minería, pero no del Ejecutivo. No, por eso pregunto, porque no ha hablado el Ejecutivo, pero al menos entiendo yo, quizá me equivoco, pero es como la línea argumentativa. Y ¿qué pasa si es que en un año la Dirección General de Agua logra, por ejemplo, encontrar el 33% de reserva estratégica? Es sumamente rápido, o sea, ¿dura un año la presunción del resto de los glaciares? ¿Qué pasa si al año siguiente, por ejemplo, los glaciares que no alcanzó a revisar como reserva estratégica la Dirección General de Agua solicitaron ser intervenidos por distintos titulares de distintos proyectos, pasaron por el CEIA y fueron intervenidos y sin embargo después se da cuenta de que realmente eran reserva estratégica? Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Porque igual es una situación compleja, por eso es tan importante la presunción, desde mi punto de vista, porque hasta que no se muestre lo contrario, ese glaciar tiene que estar protegido, porque si no podemos cometer el error de dejar que se intervengan bajo otro procedimiento y después nos dimos cuenta de que había que protegerlo en un rango mayor. Esa es mi inquietud, presidente. Muy bien, estimada colega Camila Vallejo. Yo creo que debemos prestar la máxima atención a la respuesta del Ejecutivo. Jesús. Salud. No sé cómo te está por nosotros. La alergia no es enfermedad casi. La rinitis. Sí, alergia a algunos proyectos de ley también. A ver, vamos a poner atención a la respuesta del Ejecutivo porque van a satisfacer muchas dudas. Algunas de las preguntas que se han hecho acá en estos momentos se han repetido. Están en la conciencia de varios parlamentarios. Por eso es bueno que pongamos toda atención para que seamos satisfechos de nuestras interrogantes. Don Carlos Esteve va a responder por el Ejecutivo. Voy a partir. Va a partir. Adelante entonces. Partieron. Bueno, presidente, muchas gracias. Lo tengo muy presente. Lo primero es dejar claro lo que algunos parlamentarios ya han señalado. O sea, la propuesta del Ejecutivo lo que busca es intentar conciliar cosas que han sido difícilmente trabajadas en la discusión anterior. Como algunos utilizan un vocablo o hay un refrán de cuadrar un círculo. O sea, y por tanto esto es un ejercicio en que no es perfecto y no lo va a ser nunca. En la medida que tengamos ciertas posiciones válidas y legítimas, pero que están encontradas desde una diferencia esencial. ¿Qué tuvimos nosotros presentes en la discusión y en la elaboración de la propuesta? Lo primero es que se nos pidió por la comisión
por varios parlamentarios, el diputado Melo entre otros, que buscáramos avanzar, sin que esto haya sido lo deseado ni por el parlamentario ni por los que nos señalaban, pero que buscáramos en conciliar la existencia de la presunción con la existencia del sistema del artículo 5º. Al menos nos pidió busquen una presunción acotada. Entonces nosotros le dimos mucha vuelta a qué significaba esto y cómo poder hacerlo. Y si teníamos la capacidad de poder hacerlo. Y en la discusión de qué es una presunción acotada, vimos que podía ser acotada en términos espaciales o temporales. Y estimamos que no era conveniente hacer una presunción acotada en términos espaciales, es decir, los glaciares que están en el paralelo tanto a tanto, o los glaciares que están en este sector del mapa, se presumen y los otros no se presumen, en el entendido que es acotada. Acotada no es lo mismo que una presunción generalizada. Entonces fuimos de la idea de que más bien, más que un incentivo, porque eso no es nuestra opinión, es asegurar una base mínima de protección para aquellos que han señalado con preocupación de que la ley no protege. Entonces, es señalar de que la máxima protección que se plantea en los distintos estatutos jurídicos que contiene la ley, que es la de parques, y sabemos cuya superficie es de aproximadamente un 82% del conjunto de los glaciares existentes, que el día que se publica la ley es asegurar de que están al menos, va a estar el 100% de todos los glaciares bajo esta condición, y cuando se haya alcanzado el 33%, ¿y por qué 33%? Porque antes decía un cuarto en nuestra última indicación, 25%, y lo que hicimos fue pasar de un cuarto a un tercio. Es decir, de 25% a 33%. ¿Es un número arbitrario? Sí, pero es menos arbitrario un cuarto o un tercio que 32 o 31. Esa fue la razón por la que pensamos en 33, que correspondía a un tercio de qué. Un tercio, a su pregunta, diputada, perdón, por su intermedio, presidente, a la superficie que está fuera de parque y reserva de área virgen. Y término que utilizamos porque son los términos de la Convención de Washington. Entonces, es justamente pensándose en aquellas regiones del país en donde no existen los parques y donde no existen, glaciares dentro de parques, no existe la coexistencia entre parques y glaciares, y en consecuencia se parte de la base que todos esos glaciares que están fuera de estos parques quedan bajo esta protección de reserva estratégica glaciar, que es un segundo estatuto jurídico, y como no cae nunca cero, a lo que cae es a lo que se declare la última vez en que se supera el 33%. Si la última vez que se supera el 33%, por este listado llegamos a un 38%, es a eso a lo que se refiere. Pero no hay que olvidar lo siguiente, el artículo permanente establece la obligación por ley de la Dirección General de Agua en el mes de agosto de cada año de seguir publicando estos listados. Puede que llegue un momento que la Dirección General de Agua diga no estamos en condiciones de publicar listado alternativo más. Y estos listados por ley tienen que combinar dos tipos de glaciares. Los que tienen un aporte hídrico potencial, es decir, los con mayores volúmenes de hielo, y la diputada Vallejos decía, podría con un glaciar, pero la ley no obliga a hacer la combinación. De hecho, si solamente tuviéramos en cuenta el primer criterio, serían 158 glaciares. Pero la ley no obliga a hacer la combinación, que tiene dos componentes. En consecuencia, uno, sí estamos refiriéndonos a glaciares que están en otras regiones, como la región de Valparaíso. Dos, la gracia que se establece es que siempre nadie va a poder considerar que no hay un avance desde la perspectiva de la superficie protegida, porque se establece que se parte en 100, y el argumento que decía nunca van a alcanzar el 25% porque nunca van a tener los recursos para hacerlo, y nunca van a tener la capacidad de hacerlo. Nosotros decimos, bueno, si no lo alcanzamos, el 33% ahora, no el 25%, están siempre protegidos. Por tanto, es un argumento lógico, y lo que hace es responder a la natural y legítima desconfianza de que el sistema funcionase. Funcionando el sistema, la única manera de demostrar que el sistema funcione es que si llega al 33%, pero la ley establece que el próximo año está obligado nuevamente a declararlo.
¿ah? En consecuencia, desde nuestra perspectiva, si uno, y esta es una mera estimación, si nosotros siempre planteamos de que todos los glaciares son reserva hídrica, pero que todos no son reserva estratégica hídrica. ¿Ah? Entonces, si es que estimáramos nosotros que del conjunto de glaciares que están fuera de parque, 2/3 de ellas son reserva estratégica hídrica, y estamos obligados al menos a tener un primer tercio declarado antes que se declare la presunción, y con todo el resto del sistema de lista llegaríamos al segundo tercio, que es lo que nosotros estimamos que está dentro de los ámbitos de lo razonable, estaríamos diciendo que nunca desde que se publica la ley va a haber menos que un 88% de la superficie glaciar protegida, y que estamos estimando llegar a un umbral de 94, 95 o 96%. Esa es la propuesta que se hace en el planteamiento. Creo que, déjeme ver, respecto del IO, que se pregunta, lo que tuvimos a la vista nosotros es que el primer criterio se puede aplicar inmediatamente con la publicación de la ley. El segundo criterio requiere de precisiones de reglamento. Lo que no quiere decir que en la primera lista no se incorpore glaciares con escasez hídrica. Pero va a haber un momento en que cuando alguien nos cuestione, ¿cómo estimó usted el mayor aporte hídrico, en este caso en particular? Vamos a requerir una mayor precisión. Entonces, eso es lo que nos permite el O, lo que no quiere decir que no vayamos a combinar ambos criterios. Ante la propuesta del diputado Sandoval, me parece razonable que él evalúe la posibilidad quizás de hacer una indicación a las priorizaciones en esta línea. Nadie se va a oponer a que se pueda priorizar glaciares que están en reserva, por cierto que sí. Y la inquietud de la diputada Vallejo, la última de sus inquietudes, yo la comparto. Es decir, sí, pero la misma pregunta se puede llevar a la hora mismo. Es decir, ¿qué quita que hoy una empresa, antes que sea ley esto que estamos discutiendo, pueda ir y presentar un proyecto, etcétera, etcétera? Eso va a ocurrir en todas las etapas. Puede ocurrir hoy y puede ocurrir el mismo día, el día antes de la publicación del proyecto de ley, o puede ocurrir un día después y podría ocurrir lo que dice la diputada Vallejo. Sin embargo, está reduciéndose a una cantidad de hielo escasa. ¿Y por qué hablamos de superficie? Básicamente porque el primero de los criterios, que para nosotros siempre fue muy relevante, originalmente nuestra indicación no hablaba de volumen de hielo. Y los diputados y varios parlamentarios nos plantearon de que preferían que en vez de hablar del aporte de la escorrentía, que como sabemos, si hay 16.000 glaciares, incluye los grandes y los glaciaretes que están hoy fuera de parque, no significaría tener que tener 16.000 estaciones de medición. Entonces lo hace inviable, caro e inviable. En consecuencia, la medición del volumen, superficie, que la hemos hecho en terreno, que está inventariada, que la podemos hacer con un sistema satelital, y la transformación de esto en volumen es bastante fácil de hacer. Y si alguien quiere discutirlo, es quien se opone. Y el peso de la carga de la prueba es para quien se opone. Por eso que hay una presunción también desde esta perspectiva. Y esa fue la razón por la que utilizamos nosotros el criterio de superficie. Pero como la ley en el artículo 5 está hablando de glaciares que estén relacionados con territorios con probada escasez hídrica en el tiempo, es obvio que los glaciares donde hay probada escasez hídrica en el tiempo no son los más grandes de Chile. Y nos obliga a combinar ambos tipos de glaciares. Eso, presidente. Muchas gracias, don Carlos Esteves. La palabra para el honorable diputado don David Sandoval. Sí, no solamente un detalle operativo, presidente, por su intermedio al ministerio nomás. Esta nueva propuesta, ¿no es cierto?, tiene que venir desde el Ejecutivo. ¿Ya? Para los efectos de resguardar lo que me señala el director de la EGA en relación al área silvestre protegida, ¿lo incorporan ustedes en esa misma propuesta o ingresamos definitivamente una indicación a ese punto? Presidente. Sí, sobre eso, nosotros ya habíamos concordado en hacer esta indicación, pero si ustedes la traen ya como tal, es que habría que firmarla hoy, los que estemos de acuerdo en firmarlo. Sí, estoy agregando esto. ¿Para responder, presidente? Sí, es que una consulta sobre la respuesta del director de la DGA. Que hizo una consulta sobre el artículo 5º, inciso segundo, que planteamos que el Ejecutivo debiera incorporar la palabra exclusión después de la palabra inclusión en el segundo inciso, con el fin que tanto la inclusión o exclusión de un glaciar sean reclamables. Hoy día esto no es así. Quisiera saber cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo sobre ese punto.
Ahora recuerden que no podemos presentar ninguna indicación si no aprobamos primero esto, si no, claro. O sea, si no aprobamos el nuevo quinto no podemos hacer indicaciones sobre algo que no existe. Por eso estamos adelantándonos. Todavía no. Diputado Melo. Sí, conteste, por favor. Lo primero es que nosotros creemos que la propuesta que hace el diputado Melo, a la que se acaba de referir, es perfectamente complementaria con el texto. Diputado, por su intermedio, presidente. Y creemos que dependiendo de cómo sea la indicación que proponga el diputado Sandoval, también puede ser perfectamente complementaria en la medida que se establece como un criterio de priorización. Pero creemos que sería una indicación que puede hacerse por él o los parlamentarios en caso de aprobarse la indicación. A eso me refería yo. Primero tenemos que... la palabra la tenía don Daniel Melo y enseguida don Patricio Vallespín. La tenía el Ejecutivo. No, pero que hable el diputado Vallespín, presidente. Cambio en el uso de la palabra. Muchas gracias, don Patricio Vallespín. Presidente, diputado Melo. A ver, yo creo que es súper claro que se están dando las condiciones para que podamos avanzar en una formulación o que integre todo lo que se está planteando o que aprobada aquella podamos incorporar indicaciones que la enriquezcan. Yo comparto el planteamiento que ha hecho el diputado Melo. De hecho, nosotros con el diputado Chávez teníamos una propuesta respecto al punto, que incluso la contamos en su minuto, de que esto pudiera ser para ambos lados, que efectivamente si alguien se pudiera oponer a tal o cual, por qué no estaba tal o cual, y presentar los antecedentes para ello, nos parecía que era un camino por ambos lados. Por tanto, creo que eso pudiera ser una indicación que podríamos presentar aprobado, si es que se aprueba esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Por tanto, creo que de todas maneras, yo desde ya le anticipo al Ejecutivo también y al diputado Melo, que me parece súper bien que podamos hacer esa indicación, porque creo que enriquece la propuesta, da un espacio de participación a todos los actores, y eso es lo que estamos buscando, que los fundamentos sean lo esencial en el desarrollo de este tipo de decisiones. Bien, ¿la palabra, don Daniel? ¿No? Estamos. Yo concuerdo con lo planteado por el diputado Sandoval en orden a la priorización. Pero de la misma forma, cuando revisamos en el debate, en particular, presidente, cuáles eran las regiones del país que presentaban problemas de estrechez hídrica, además porque los datos están ahí, uno también podría plantear que lo que se priorizara efectivamente fueran esas zonas, que son datos que los tiene la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, que pudiera eso estar priorizado desde ya, porque claro, o partir por ahí, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima región. Muy bien, se ofrece la palabra. La palabra para la diputada Girardi, señorita Cristina. Gracias, presidente. A ver, yo quisiera que pudiéramos como sincerar un poco el tema de la conversación, porque yo quiero saber cuál es el rol del Ministerio de Medio Ambiente. ¿No? Yo tengo entendido que el rol del Ministerio de Medio Ambiente es proteger, es aplicar principios precautorios, es precisamente evitar la destrucción del medio ambiente. Tengo entendido que ese es el principio por el cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Y dentro de esa lógica no logro entender lo que se plantea precisamente en el tercero transitorio, ¿no? De que solo se presumirá que toda superficie existente fuera de la definición del inciso primero será reserva estratégica hasta que no se complete el 33%. El resto ya deja de ser protegido, por lo tanto. Cuando se completa el 33%, entendí eso, ¿no? ¿No es así? Exactamente lo contrario. Todo lo contrario. O sea, se va a proteger
a los glaciares en forma permanente, independientemente que estén en el inventario o no estén en el inventario. Hasta que el 33% que está fuera de los parques nacionales se declara en reserva estratégica. Por eso hago la pregunta. Ese 33% significa que una vez que yo declaro, mientras no haya sido declarado al menos el 33%, ¿ya? Una vez que se declara el 33%, como preguntaba la Camila, yo entendí que la Camila estaba haciendo la pregunta, ¿qué pasaba después del 33%? ¿Ya? Una vez que yo concluí, ¿ya? Sigue declarando, pero no necesariamente quedan todos protegidos. No se presume, ¿ya? Entonces, no, hasta que se completa el 33% se presume que todos, ¿ya? Completado el 33%, ya no se presume que todos, ¿ya? Entonces, yo de verdad quiero hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el rol del Ministerio del Medio Ambiente? ¿Ya? No, el rol no en este proyecto de ley, el rol, el sentido, el principio que tiene que nosotros tengamos como país un Ministerio de Medio Ambiente, y yo intuyo y deduzco, ¿ya? Induzco que es porque el Ministerio tiene el rol principal proteger el medio ambiente. Ese es el principio, ¿ya? Y yo voy a volver a hacer la pregunta que hice la primera vez que tocamos este proyecto de ley, las primeras reflexiones que hicimos, era que si esto fuera el Ministerio de Minería, yo lo entendería perfectamente. Que el Ministerio de Minería no le interese proteger el medio ambiente, le interesa fundamentalmente, ¿ya? Intervenir en el medio ambiente, ¿ya? Pero tratándose del Ministerio del Medio Ambiente, yo creo que el tema de la presunción respecto de la protección y del principio precautorio, que estuvo en varias indicaciones nuestras, que tenía que incluir a todos los glaciares, no puede quedar fuera, ¿ya? Efectivamente, todos sabemos que tiene que haber un proceso de desafectación, porque tampoco, o sea, si bien hay algunos que tenemos una posición más chiita, puede ser de protección total, ¿ya? Sabemos que eso va a ser imposible, ¿ya? Y que podemos buscar la forma de desafectación con el máximo cuidado, ¿no? Y con el máximo de protección posible, pero partir de la base, que yo cuando llegué al 33% ya dejo de proteger, o sea, el Estado deja de proteger, entonces yo creo que no es el sentido que tiene, ni el objetivo que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, porque para mí, yo no logro entender el rol que juega primero esta cifra y el argumento que da el director de la DGA, Carlos Esteve. O sea, yo creo que lo que pasa hoy día, nosotros estamos tratando de evitar que pase distinto de cuando haya ley, porque si pasa hoy día todos sabemos que pasa porque no hay ley, pero si pasa una vez que hay ley, ¿no? Nosotros estaríamos retontos de aprobar una ley que produzca el mismo efecto que si no hubiera ley, ¿no? Cuando Carlos Esteve dice, bueno, eso pasa hoy día, bueno, pero es que hoy día no tenemos ley de protección de glaciares, ¿ya? Y cuando tengamos ley de glaciares, el objetivo es que no pase lo que pasa hoy día, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría claridad sobre esto, porque si está puesto acá es porque no es presunción total, eso está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, yo quiero saber, entonces, desde qué principio, ¿ya? ¿Cuál es el principio y el fundamento del Ministerio de Medio Ambiente que debiera proteger la totalidad de los recursos de no aplicar un principio de presunción general, cuando es el rol del Ministerio del Medio Ambiente? Esa es la esencia del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber que me expliquen cuál es el principio que rige al Ministerio del Medio Ambiente para no aplicar la presunción total, ¿no? Para no aplicar principio precautorio para la totalidad de los glaciares, ¿no? Y que me expliquen este tema del 33%. ¿Cuál es el rol que juega en los principios rectores que tiene que ver con el Ministerio del Medio Ambiente?
Diputado, muy breve porque entiendo que se va a Sí, terminar el tiempo. quedan 15 Yo minutos. obviamente entiendo que detrás de la Ya ese intervención tema de la lo diputada hay habíamos una visto. crítica más profunda, pero las funciones, atribuciones del ministerio están en la 19.300, pero aquí es bien importante lo que señaló el director de la EGA. No es que una vez terminado de estudiar el 33% de los glaciares, hasta ahí nomás llegamos. Anualmente van a seguir declarándose los glaciares, y la presunción total no es la única forma de proteger los glaciares. O sea, con esta ley van a pasar hartas cosas distintas que hoy día no pasan, en términos generales, y lo hemos dicho una y otra vez, podrán no compartirlos, pero la verdad que para nosotros como Ejecutivo es un orgullo presentar una indicación sustitutiva del Ejecutivo en un tema que viene discutiéndose hace más de 10 años. Y en esto hay legítimamente distintas formas de proteger los glaciares. Lo hemos expuesto latamente en varias sesiones de cuál es nuestra posición. Creo que no viene al caso, presidente, poder ahondar en aquello. Gracias, ministro. He recibido la solicitud de varias parlamentarias y parlamentarios en orden a proceder a votar. Tengo otra indicación a esa, presidente. Sí, no, sí, indicación hay varias, sí. Sí, cómo no. No, se ingresó. Está ingresada ya. Sí, nada más. Diputado. Sí, sí. A ver. Indudablemente, la idea que hay es proceder a la presentación, cosa que ya se ha hecho y que trae esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 firmas, y es mi obligación entregar la Secretaría. Y al mismo tiempo yo ya, y al margen de lo que acabo de decir, plantearle al Ejecutivo una pequeña duda que tengo en lo personal. Le estamos entregando a la Dirección General de Aguas, por favor, una cantidad de facultades que recién vamos a votar más adelante, en el artículo 129 bis y 22. En la página 23 del comparado está, para el que quiera verlo. Entonces, si el Ejecutivo se opusiera, no podríamos nosotros votar esto. Pero por eso quiero saber si ustedes se van a poner. Claro, porque estamos entregando, insisto, facultades a la DGA, antes de la votación futura, en la cual sí le entregamos las facultades. Para poder votar tenemos que tener la confianza que el Ejecutivo no va a decir que esto o hacer una reserva de constitucionalidad. Porque los parlamentarios no tenemos... Sí, diga, diputada Molina. A ver, según lo que yo entiendo, y corríjame si entendí mal, pero el Ejecutivo dice, nosotros traemos una propuesta, si ustedes están de acuerdo con ella, nosotros la vamos a presentar para sacar la firma. Eso fue lo que yo entendí al principio. Así es, sí lo plantearon. Y a partir de ello se ha entregado, se ha debatido y se ha firmado, y a partir de ello entonces el Ejecutivo tendría que sacar las firmas, ¿no es cierto?, que correspondan de la presidenta y que se incorpore, ¿no es cierto?, y se traiga. Con las indicaciones que aquí se están empezando Porque, a gestar. No, es eso. Correcto, gracias, está claro. Si aquí nadie va aprobado el artículo 5º tal como está. La palabra... Diputado Ayespín, ¿quería decir algo? Digo, el diputado Daniel Melo. Luego diputado Chávez, don Marcelo, y luego quería Camila Vallejo. Sí, presidente, mire. Democracia. Mire, nosotros tenemos una gran responsabilidad en esto. Primero porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo, no vamos a tener el artículo 5º y la ley no va a tener ningún sentido. Entonces, yo el llamado que quiero hacer es a que podamos avanzar y mejorar la propuesta inicial que tiene el Ejecutivo. Aquí hay algunas indicaciones. Yo pienso que esto del 33% puede ser perfectamente mejorado. Podría ser perfectamente, si es arbitrario, 50. Los plazos, el tema de las ponderaciones, se lo quiero dejar planteado al Ejecutivo. No obstante, entiendo que hay un acuerdo básico que está ahí firmado. Segundo, si uno en la vida avanza con visiones que son irreductibles unas con otras, es súper complejo y difícil tener ley. Y yo creo que tenemos que avanzar en tener una ley que efectivamente
cumpla con el objeto que nos trazamos. Y tiendo a creer que al menos esta propuesta que nos hace el Ejecutivo, si bien yo no la comparto íntegramente, ustedes saben, yo al menos soy de la idea, vi lo planteada la diputada Vallejo, de que todos los glaciares estén por presunción, estén todos protegidos, y no como plantea el Ejecutivo del 33, pero creo que entre tener ley y no tener nada, bueno, uno tendrá que en conciencia tomar una decisión. Yo espero que el Ejecutivo pueda incorporar las visiones que han estado planteadas en este debate, al menos en esta última parte de la comisión, para que ojalá podamos votar la próxima sesión. Eso, presidente. Ay, don mío, esto, insisto, es como el amor. Nunca se quiere igual. Sí. La palabra para el diputado Marcelo Chávez. Recuerden, yo te quiero mucho, pero yo te quiero mucho y un poquito menos. Y así empieza todo. Presidente, lo que pasa y es al que final se divorcian. Presidente, estamos en un punto relativamente procesal, diría yo. Entonces, yo entiendo que aquí el Ejecutivo lo que ha intentado es que a partir de la larguísima discusión que hemos tenido, es poder arribar no a un consenso, sino a un relativo acuerdo. Eso es lo que se ha producido en el día de hoy a partir de la suscripción por varios parlamentarios que estamos acá respecto de un acuerdo. Y eso es lo que tendrá que traducir el Ejecutivo en la próxima sesión en una indicación formal y que sea ingresada como tal. Ahora bien, aquí se han expresado a lo mejor algunas mejoras y eso serán producto de indicaciones que se presenten en particular. Entonces, yo lo que pediría, presidente, es que, dado que ya hay claridad respecto al punto, que pudiéramos efectivamente proceder en tal sentido y si existen otras propuestas para mejorar aquello, creo que ya escapa un poco el ámbito del Ejecutivo, más bien es ámbito de los parlamentarios. Si se aprueba esa indicación, como la que hemos suscrito varios, en los términos que se ha propuesto, se presentarán indicaciones y se votarán de acuerdo a lo que corresponda. Yo creo que, y más que eso, yo creo que ya sería seguir abonando una discusión. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo, diputado Jorge Radbeck y diputada Cristina Girardi. Brevemente, muy breve, presidente. Mira, yo creo que nosotros asumimos que nuestra definición de reserva estratégica como universal no da lugar en esta comisión, no en los criterios del Ejecutivo. Entendemos que ellos tienen un procedimiento para declarar reserva estratégica en función de una definición. Y yo lo único que solicito, dado que el Ejecutivo va a tener que conseguir la firma para presentar esta indicación, que ya es casi como un protocolo de acuerdo con varios parlamentarios acá, que considere la posibilidad de establecer una presunción que se extienda más. Y lo segundo es que así como se establece un criterio arbitrario para ponernos plazos de ir declarando una superficie de glaciares como reserva estratégica, también se ponga un límite máximo a los que van a ser desafectados. ¿Por qué el Ministerio del Medio Ambiente no puede decir, sabe qué, nosotros vamos a establecer un proceso de desafectación, pero con un límite de esta superficie de glaciar y no nos vamos a pasar de eso? Entonces yo pido, así como se pone el límite arbitrario para poder declarar reserva estratégica, también se ponga un límite arbitrario, ¿cierto?, a la cantidad máxima de superficie glaciar que se puede desafectar. Ojalá lo consideren, sino que quede claro por reglamento que presentar la indicación podemos hacer indicaciones sobre aquello. Seguro, no le quepa duda. Cada diputada, cada diputado tiene todo el derecho y será respetado en ese sentido. Gracias, presentar todas las indicaciones que usted entienda, estimada colega. Repito, democracia y república. Diputado Jorge Radbeck y diputada Cristina Girardi, y cerramos. Ya quedó interpretada por la diputada Vallejo. Gracias, señor presidente. La verdad es cosas que uno hubiera querido algo más respecto a este tema, que el Ejecutivo pudiera haber avanzado en algo más de lo que estábamos requiriendo, pero hay que tener presente que en algún momento también hay que ceder para poder avanzar. Llevamos no sé si un año en este tema y todavía estamos en el primer trámite legislativo, o sea, vamos a terminar ¿cuándo? Por lo tanto, hasta que empiece a aplicarse va a pasar mucho más tiempo y las consecuencias van a ser mucho mayores en todo lo que significa la protección de glaciares. Por lo tanto, no estando 100% conforme con la propuesta, firmé justamente porque creo yo que es la manera de poder avanzar en este tema y no quedarnos trancados, ¿ya? Así que esa es mi posición, para que quede claro, porque en realidad aparece que uno está renunciando a ciertas cosas, todo lo contrario. Yo creo que con esto uno tiende a avanzar, o pretende de que se pueda avanzar más rápido respecto de esta situación.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Jorge. Bueno, pues esta es la forma constructiva de legislar. No siempre se consigue todo lo que uno quiere. En materia legislativa más, ya la experiencia se lo dice a uno y los años lo van enseñando. Y yo creo que estamos en presencia de una buena ley, harto mejor que la que no existía. Sí. Así que, ministro, tiene usted la palabra. Solamente, presidente, usted y por su intermedio los demás diputados agradecer la confianza, el reconocimiento del esfuerzo, como también nosotros lo hacemos de los diputados que opinaron, que participaron de esta discusión. Ustedes saben que ha sido el ánimo de poder discutir de buena fe una materia que obviamente es compleja, Ustedes también recibieron acá a una serie de científicos y glaciólogos que también reconocían que era difícil legislar al respecto, pero creo que vamos avanzando por un buen camino. Y yo reitero, esta es primera vez que un ejecutivo participa de la discusión en un tema abierto hace mucho tiempo en nuestro país, y procederemos en consecuencia al presentar esta indicación formalmente como corresponde como ejecutivo. El próximo miércoles, ministro, ¿no? ¿Así será? Bueno, pues se agradece la presencia de cada uno y cada uno de ustedes, asesores, ministros, directores nacionales, jefes de división, parlamentarios, y habiéndose cumplido el objetivo ampliamente de esta sesión, se levanta.